El contexto organizacional en el que se realizó esta entrevista es una consultora que presta servicios como gestión del clima organizacional, creación y estudios de la cultura organizacional, diseño y gestión de competencias, gestión del desempeño, diseño e implementación de estrategias de gestión del cambio organizacional, entre otros. Estos servicios están dirigidos a empresas e industrias de diversos sectores. La consultora desarrolla sus proyectos principalmente en Santiago de Chile, con aproximadamente un 20% de ellos realizados fuera de la ciudad, tanto en Chile como en el extranjero. El sector en el que opera la consultora es altamente competitivo, con numerosas organizaciones en todo el país, especialmente en Santiago, que ofrecen los mismos servicios y buscan atraer a los mismos clientes. Entre estos clientes se incluyen empresas dedicadas a la logística, servicios financieros, producción, organizaciones educativas, entre otros. Las consultoras de este tipo funcionan principalmente por proyectos, los cuales son gestionados e implementados por equipos profesionales con formación diversa. Esta dinámica de trabajo es característica del ejercicio de la consultoría, una relación externa con una organización que plantea una problemática y que otorga al consultor la autoridad suficiente para investigar y moverse dentro de las estructuras jerárquicas de la empresa. En este tipo de consultoras se valora enormemente la educación formal de los miembros de sus equipos, considerándola una ventaja competitiva clave respecto a otras empresas. Esta educación está directamente relacionada con la capacidad de desarrollar soluciones creativas y metodológicamente fundamentadas, conocimientos de los que los clientes suelen no tener. Yo seré la voz de la entrevistadora. Yo seré la voz del consultor entrevistado. Teniendo en mente tu rol actual en la organización, ¿cómo la describirías? Mi rol es dinámico, desafiante y flexible. Creo que una de las palabras clave para describirlo es precisamente flexible, ya que debemos adaptarnos constantemente a todo, al cliente, a sus necesidades cambiantes y al contexto en el que se desenvuelve. Los clientes pueden modificar sus requerimientos de un día para otro, ya sea por la naturaleza de su tarea o por el entorno en el que operan. Por ello, el proceso de adaptación es continuo. ¿Qué significa esto? En muchas ocasiones trabajamos por proyectos, por horas, y los tiempos pueden extenderse. Sin embargo, siempre priorizamos la calidad del servicio. Nos esforzamos por entregar un trabajo de alta calidad, aunque a veces nos encontramos con solicitudes que no son del todo específicas. A pesar de que generamos reuniones para comprender el contexto y definir los objetivos, las circunstancias evolucionan a medida que avanzamos en el proyecto, lo que nos obliga a ajustar nuestro enfoque. Por eso, la flexibilidad es una de las cualidades más importantes que debe tener un consultor. Adaptarse a los cambios, a las nuevas condiciones y a las expectativas del cliente es fundamental para desempeñar el rol con éxito. ¿Cuáles consideras tú que son las habilidades técnicas que son necesarias para cumplir tu rol? El conocimiento es, sin duda, la primera habilidad técnica fundamental. Para desempeñar un buen trabajo, es esencial conocer y contar con herramientas adecuadas. Creo que esto es sumamente importante y, en lo posible, se deben utilizar herramientas actualizadas. Cuando se dispone de múltiples herramientas, se facilita la adaptación. Desde mi perspectiva, mientras más opciones tengo para ofrecer, mayor flexibilidad pueden alcanzar las personas, ya que me ajusto al contexto en el que se encuentra. Si, por ejemplo, necesito entregar una herramienta de enfoque psicoanalítico y sé que alguien no la comprenderá, es clave buscar una alternativa más significativa para esa persona, una que realmente tenga sentido para ella y que permita cumplir los objetivos planteados. Por ello, el perfeccionamiento en herramientas técnicas debe ser un proceso continuo. No se trata solo de realizar un taller, tomar un curso o certificarse. Es indispensable estar en constante aprendizaje. Además, aunque la certificación en un área específica se vuelve necesaria, considero que el pregrado por sí solo no es suficiente. Si bien proporciona una base sólida, el verdadero desarrollo profesional radica en la formación continua y la actualización de conocimientos. Entonces, ¿el pregrado nos habilitaría para ser consultor? Te da herramientas que son fundamentales, y esto es algo que conversaba mucho con los profesores. En el mundo real es donde realmente se aprende. Nosotros como profesores te damos las herramientas necesarias para que puedas desarrollarte, pero el perfeccionamiento es un aspecto clave. Considero que es imprescindible el pregrado, tanto en términos de herramientas concretas como en la comprensión de lo que es el desarrollo organizacional, su significado y su evolución. Además, una herramienta técnica fundamental es el conocimiento y el reconocimiento del mercado. Si, por ejemplo, voy a establecer un nexo con el área educacional, es esencial entender cómo funciona. Este conocimiento permite adaptar estrategias y enfoques a las necesidades específicas de cada sector. ¿Y cómo tú has desarrollado esas habilidades o conocimiento para ocupar tu rol?
Las habilidades se desarrollan con el tiempo. Como todos, al principio uno entra con miedo, como un pollito recién llegado, pero aprender a escuchar es clave. Creo que una de las cosas más importantes es saber escuchar. Al inicio, durante la práctica, me dedicaba más a escuchar que a intervenir. Con el tiempo, empecé a escuchar e intervenir. Y luego nunca dejé de escuchar, pero seguí interviniendo con las competencias necesarias. Las competencias y habilidades se adquieren con la experiencia. Creo que con los años uno empieza a sentirse más seguro y llega a decir, ya me siento preparado para esto. En términos de conocimiento, mi proceso de aprendizaje ha sido a través de la lectura de artículos especializados, además de una constante capacitación y perfeccionamiento. Una herramienta que considero sumamente valiosa es el coaching, ya que lo aplico desde el desarrollo organizacional hasta las capacitaciones. Sin embargo, el coaching por sí solo es una herramienta independiente, si se puede decir así. Lo más importante ha sido el autoconocimiento y el perfeccionamiento personal. Estas dos cosas me han ayudado enormemente a crecer profesionalmente. Y teniendo en cuenta tu rol en esta organización, ¿cuáles serían tus principales responsabilidades? Mis principales responsabilidades son tomar las peticiones del cliente y saber interpretarlas junto con lograr el objetivo que ellos quieran. Esa es una de mis principales habilidades requeridas. ¿Cómo logras interpretar las necesidades del cliente? Conversando, retroalimentando, haciendo preguntas indagatorias y desafiando constantemente. Hay veces que uno tiene que desafiar al cliente. Cuando hablo de desafío, hablo de ir haciendo preguntas incómodas para ver la naturaleza de las problemáticas e ir escuchando, interpretando y luego nosotros hacemos lo que nosotros entendemos que queremos lograr. Cuando entendemos eso, yo siento que hay que gastar mucha energía en eso. Hay que empezar a intervenir, porque hay veces que se escucha muy poco y se interviene. Entonces uno dice, no, pero si yo hice algo similar en otro rubro, así que vamos a hacer lo mismo. Bueno, eso puede que funcione o puede que no. Eso no dice que no utilicemos lo otro, pero eso se tiene que adaptar a la organización. Siento que eso es una de las cosas más importantes como consultor, escuchar cuáles son las sensaciones que tienen, por qué pasa o qué pasa, cómo pasa lo que pasa. Cuando hablas de las sensaciones del cliente, ¿son las sensaciones del cliente o son las tuyas? Las sensaciones del cliente y del entorno. En lo posible, se debe conversar con varias personas en conjunto y después por separado para después poder analizar los datos, ya que una persona nos puede decir su sensación, pero ¿es la sensación de todos? Cuando uno escucha al cliente, siempre tiene que aprender a leer entre líneas y no solo quedarse con la primera impresión o sensación de eso. ¿Y cómo se logra o cómo lo haces tú? Más que cómo se logra en general, ¿cómo lo haces tú para leer entre líneas? Yo creo que eso también es un tema de habilidad, se te da con el tiempo. Al principio yo tomaba muchas cosas literales, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de que no es tan así. En muchas organizaciones nos dicen, quiero una consultoría porque la gente está estresada, y en el pasado como consultor yo hubiera hecho una capacitación de manejo de estrés y una actividad focalizada con los más estresados de la empresa. Pero ahora no. Lo que hay que hacer es proponer hacer un focus para ver qué pasa. Y entrevistas específicas, y con lo anterior uno se da cuenta que el estrés era un síntoma. Y habían de fondo problemas de comunicación, y eso provocaba el estrés. ¿Qué quiero decir con eso? Que el cliente a veces conoce solo el síntoma, y es súper bueno para ellos eliminarlo. Pero lo elimina y va a salir otro y otro. Entonces uno también tiene que ser súper profesional en ese sentido. ¿Que te puedes equivocar? Obvio que te puedes equivocar, pero para eso es necesario indagar y realizar el diagnóstico. Cuando te escucho, identifico ciertas fases y una manera particular de hacer consultoría. Primero, mencionas un proceso de preparación y adquisición de conocimiento, el cual es transversal. Lo percibo no solo como la obtención de un certificado, aunque este puede ser importante, sino como un proceso de aprendizaje continuo, de preparación y de autoconocimiento. Luego, hablas de la importancia de la escucha. Al escuchar al cliente, no solo se recibe información, sino que también se debe indagar y leer entre líneas. Solo después de este análisis se interviene con una propuesta que esté alineada con los conocimientos y habilidades adquiridos, así como con la interpretación de las necesidades expresadas por el cliente. ¿Esta metodología que describes, la logras aplicar acá? Sí, pero no tanto como me gustaría. A veces hay muchas cosas como te decía. A veces uno se adapta al cliente, ya que a veces el cliente tiene algo muy prefabricado y entonces nosotros proponemos algunas cosas. Pero el cliente te puede decir, no, prefiero nuestra forma, que es la forma que nosotros lo hacemos, y uno se adapta. Incomoda a veces sí,
pero es parte de. Pero yo creo que una de las competencias que tenemos que tener nosotros como consultores es la flexibilidad y la posibilidad de ir proponiendo. Te pueden decir que no, y de hecho te dicen que no, por costos, por tiempo, por recursos, etc. Pero creo que también uno de los trabajos de nosotros, los consultores, es proponer. Si lo toman o no, ya es responsabilidad de ellos. También tiene que ver con nuestra capacidad de conversar respecto a eso. Pero el convencer no es por un beneficio personal de nosotros como consultores, sino de buscar el beneficio para la organización. ¿Y qué consideras que te entrega la organización para que tú puedas realizar ese estilo de consultoría que tú nombras? Me da libertad. Yo creo que la consultora me da libertad, si bien por tiempo muchas veces no coincidimos. Pero si hay algo que valoro, es que si tenemos alguna idea entre nosotros como consultora, nos podemos juntar y proponerla. A veces un colega dice, oye, ¿y si le sumamos esto? Y así nos vamos, como gestión del conocimiento. No sé si esa es la palabra, pero nos dedicamos a hacer eso, aunque también reconozco que el día a día también nos consume, y está súper bien. Pero en realidad a veces no le damos un tiempo de reflexión más profunda al tema. Bueno, aquí tú también me cuentas qué parte importante es compartir el conocimiento. Sí, eso es vital. ¿Y cómo se da esto en la organización? Se da en reuniones. A veces me gustaría que fuesen más, que hubiera espacios específicos para eso. Nosotros, como te decía, nos adaptamos. Hay veces que nosotros tenemos reuniones comerciales donde nos reunimos todos, pero a veces no podemos asistir todos porque, por ejemplo, un cliente nos pone otra reunión ese día u otra persona no pudo y entonces tenemos que reagendarlo para una fecha en que todos podamos, pero creo que no se da con la frecuencia que debería ser y a veces interpreto que es como una posibilidad aislada. En algunas situaciones lo veo así, pero creo que no tiene que ver con una actitud de no querer juntarnos, sino que tiene que ver con que yo a veces estoy en otra cosa y todos están en distintas cosas, entonces queda poco tiempo para reunirnos. Si bien estoy hablando de lo óptimo, que nos juntáramos a compartir, gestionar, etc., es el óptimo, pero siento que hacia allá deberíamos ir, pero valoro las veces que sí nos juntamos y las veces que podemos generar ideas. ¿Cómo crees que debería medirse el desempeño de tu rol? ¿Cómo se debería medir? Por resultados y por impacto. Primero tiene que ver con una interpretación del cliente, como lo visualiza él en una primera instancia. En capacitación, por dar un ejemplo, nos evalúan por una encuesta de satisfacción y una parte tiene que ver con el relator y de cómo lo hizo, y esa es una forma de medir. Pero cómo nosotros vemos el resultado de esa capacitación después en el lugar de trabajo, a mi juicio en ese sentido, creo que la medición es un arma de doble filo, ya que en consultoría siempre queremos medir, pero la medición también implica tiempo, recursos y gastos. Y la organización a veces no está dispuesta a eso y las consultoras tampoco están dispuestas a hacerlo gratis. Y por lo tanto queda en un limbo, es decir, queda en hacer la consultoría y listo. Ahí está. Entonces, ¿cómo debiese ser visualizado o medido? En general se hace con una entrevista con la misma organización que tiene que ver cómo esto le ha significado. Puede ser una entrevista después de un tiempo, pero tiene que ver con su percepción. Hay veces que uno después de entrevistar, después de una intervención que se hizo hace algunos meses, los clientes te dicen que efectivamente generó algo bueno y que hubo un impacto en la gestión. Yo creo que sí es importante el impacto en la gestión y tener cifras azules, pero por lo menos una cosa de las que a mí me mueve es el impacto en las personas. Entonces tiene que ver con qué tan beneficioso fue la intervención para las personas. Yo creo que por ahí tiene que estar. Me gustaría primero profundizar en esto del impacto a las personas. ¿Qué es? Por mi profesión, siempre he tenido claro que trabajo para las personas. Aunque mi labor está orientada a cumplir los objetivos de la organización, mi enfoque principal está en el bienestar de las personas. Cuando realizo una consultoría, el impacto beneficia a la organización, pero para mí es aún más significativo cómo repercute en las personas. Este impacto positivo se extiende de las personas a los equipos, de los equipos a las áreas, y finalmente permea en toda la organización. Estoy convencido de que cuando las personas cuentan con las herramientas necesarias, se sienten cómodas y valoradas en su lugar de trabajo. No solo logran desempeñarse mejor, sino que además contribuyen al cumplimiento de los objetivos organizacionales de una forma que tiene verdadero sentido. Si el bienestar de las personas está en el centro, los resultados en los números se obtienen como una consecuencia natural. Entiendo que esta perspectiva puede diferir de otras, como la de un ingeniero comercial, pero considero que esa diversidad de puntos de vista es lo que enriquece a un equipo multidisciplinario. Así es como se construye un verdadero equipo.
Mi formación como psicólogo refuerza mi compromiso con las personas. Y aunque tengo claro que los objetivos pertenecen a la organización, mi intervención siempre está orientada a garantizar que las personas también obtengan un beneficio. Si no se busca ese equilibrio, entonces, ¿cuál sería el propósito de nuestras acciones? ¿Y tú? ¿Ves que esto encaja con la visión de tu sistema organizacional? ¿Aquí en la consultora? Sí, eso aquí está. Sin lugar a dudas que siempre sale en las conversaciones el tema de las lucas, los números y las ganancias económicas, y eso está bien, ya que una organización tiene que ser productiva y eso está más que claro. Pero a mi juicio siempre eso tiene que estar enfocado en las personas. Para mí ese tema es vital en la labor que nosotros realizamos, pero principalmente en lo que realizamos nosotros como psicólogos consultores. ¿Cuáles son tus principales expectativas al ejecutar tu rol? Cuando se plantean objetivos en una organización, considero esencial que estos sean específicos, medibles, alcanzables y realistas. A veces nos enfrentamos a metas que, dadas las restricciones de recursos y tiempo del cliente, resultan inalcanzables. Es ahí donde entra el valor de las conversaciones estratégicas que permiten ajustar expectativas y garantizar que los objetivos puedan conducir al éxito. Además, es importante comprender que muchos procesos, especialmente los de cambio organizacional, tienen una naturaleza a largo plazo. Sin embargo, no todas las organizaciones consideran esta perspectiva y tienden a enfocarse en el corto plazo, hasta 2 años como máximo. Esto implica indagar profundamente si la organización está realmente dispuesta a comprometerse con el desarrollo organizacional, que no es cualquier intervención, sino un proceso extendido y transformador. Ahora también me pasa que siento que a veces está muy manoseado el concepto de desarrollo organizacional, entonces cualquier cosa es desarrollo organizacional, y no todas las cosas son desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional supone cambios en las estructuras de las personas y la organización, y exige una disposición genuina de los jefes y equipos para continuar con los procesos, incluso en momentos de cambios de jefaturas o administraciones futuras. Para que estos cambios sean efectivos, las organizaciones necesitan coherencia entre su misión, visión y las acciones concretas que llevan a cabo. A veces me pasa que un cliente me dice: quiero que mis trabajadores estén bien vestidos para que atiendan mejor y vendan más. Y yo pienso, ¿y solamente para que vendan más? ¿Y no para que se sientan mejor? ¿No para que se sientan como bien vestidos y que tengan unos buenos zapatos porque van a estar parados todo el día? No sé, es darle vuelta al asunto. Lo anterior requiere conversaciones honestas y estratégicas que se ajusten las necesidades de la organización con las capacidades de quienes ejecutamos las consultorías. Como consultores, debemos ser transparentes respecto a lo que es posible y lo que no, ofreciendo alternativas realistas que respondan a las necesidades planteadas, sin perder de vista la sostenibilidad de los cambios. En el proceso de generar conciencia en las organizaciones, claramente surge la reflexión sobre el impacto en las personas. Es fundamental no solo pensar en cumplir objetivos económicos, como vender más, sino hacerlo con un enfoque en el bienestar del equipo humano, brindándoles herramientas y condiciones adecuadas para que puedan desarrollarse y sentirse valorados. Este enfoque ético y consciente no solo beneficia a las personas, sino que también potencia los resultados organizacionales, logrando objetivos desde una perspectiva integradora y humana. Mis expectativas al cumplir. Mi rol en este contexto se centran en trabajar para las personas y a través de ellas contribuir a los objetivos de la organización. Creo firmemente que es posible generar resultados financieros positivos mientras se mantiene un trabajo ético y consciente. Todo esto debe basarse en conversaciones y reflexiones profundas que orienten a la organización hacia un desarrollo significativo y sostenible. Estas expectativas que tú tienes respecto a tu rol, que está principalmente enfocado a las personas, ¿se cumple? ¿Lo logras ejecutar acá? Sí, yo en lo personal he visto cambios en las personas luego de haber estado en alguna organización, y yo veo que hay cambios en la organización en sí misma. Cuando tú me hablas de estos cambios, lo que yo escucho es que dependen más de ti que del contexto organizacional del que tú participas. Siento que estos cambios podrían ocurrir en otro espacio y no necesariamente en este espacio organizacional de consultoría, sino que responden más a ti, más que a un contexto organizacional que propicia esos cambios a través de ti. Ya, eso es otro rol del consultor, que tiene que ser un espejo y hacer que la otra persona se dé cuenta de. Por algo nos están llamando, porque ellos son parte del problema, pero a veces no se dan cuenta que son parte de la solución también.
Entonces a una persona externa le es mucho más fácil detectar la problemática o los posibles cuellos de botella que a una persona que está dentro de la organización. Por lo tanto, tú al ser una persona externa, una persona con otra visión sin la contaminación, te puede ser un poco más fácil el dar con la solución, pero tampoco tiene que ver con el rol del experto y decirle este es tu problema, sino que tiene que ver con conversaciones. También en el proceso hay reuniones que tú tienes que ser súper directo y decir esto es lo que pasa, pero a veces, y la idea es que a través de preguntas es que la persona le haga sentido y se dé cuenta de cómo están. Entonces, yo creo que sí es importante la labor del externo y por eso nos llaman y por eso a las consultoras buenas les va bien. Pero no sirve de nada si no ve la persona desde dentro, además que le den las herramientas más que las herramientas que te den los recursos para desarrollar. Y los recursos es tiempo, personas, ni siquiera tienen que ser físicos. Con dinero sí, pero más con la voluntad para que se logren las cosas. Pero contestando tu pregunta, sí, hay un tema que los consultores tienen que ser así, y que es un rol que tiene que cumplir, como podríamos decir, a veces nosotros tenemos que llegar a incomodar a las organizaciones para que se movilicen y salgan de su zona de confort. ¿Por qué generar esa incomodidad? Cuando te escucho yo siento, insisto, que estas habilidades que tú dices de incomodar a los distintos clientes, las distintas peticiones, por dudas, malestar, etc., tienen que ver más contigo que con la consultora. Ah, perfecto. Ya. Ahora te entiendo. Sí, pero es el aporte que cada uno hace a la organización. Entonces, yo siento que cada uno aporta de alguna forma a la organización. Y por ejemplo, la consultora no es una empresa muy grande. Por lo tanto, cuando llega una persona, interfiere, para bien o para mal, genera un aporte. Pero ese aporte se transforma. Entonces, uno puede llegar con una revolución de 100, pero los demás consultores y nuestros jefes nos empiezan a bajar el acelerador. Entonces ya no hay que hacer 100, hay que hacer 60 porque lo ideal para este cliente es 50. Entonces te generan el equilibrio. A veces uno quiere ser súper revolucionario y uno quiere cambiar el mundo del cliente y uno entra, por ejemplo, al retail y espera cosas básicas, silla, uniforme, un microondas, pero uno quiere la revolución completa y en eso entra el equipo a equilibrar. Eso me ayuda, ya que si yo fuera la persona que hago, ejecuto y valido, no habría contraparte. Necesita haber una persona que te diga, a lo mejor no estás tan bien en esto, y por eso también hay que tener la humildad para decir, sí. Entonces, eso es lo que hace el equipo, y creo que para nosotros es como la definición de equipo, un número reducido de personas con habilidades complementarias, y creo que se da acá en la consultora. Creo que cada uno tiene habilidades complementarias y a la vez distintas que lo hacen cohesionar. Respecto a ese mismo tema con el equipo, ¿cuáles crees tú que son las expectativas que tienen tus pares respecto a ti? Yo creo que puede ser, no sé si estará bien dicho, pero la lealtad, la responsabilidad. O sea, si nosotros nos comprometemos a hacer algo, lo hacemos. Y eso creo que es una expectativa que la consultora tiene de todos nosotros. Yo me considero un todoterreno. Si hay que hacer las cosas, las hago. Pero claro, hay veces que hay pegas que no nos gustan, pero igual las hacemos. Pero también es parte de la sinceridad transmitirlo. Yo creo que si a mí me avisan con anticipación y me puedo planificar, puedo hacer todo. Pero yo creo que esas son las expectativas. Eso sería como una expectativa que podrían tener de mí. Además, creo que tengo algunas habilidades específicas, habilidades para hablar en público. Creo que una de las habilidades que puedo tener, me gusta hablar, me gustan las personas, me agrada conversar con las personas. Y eso es súper interesante. Creo que tengo un tema como de integración y todoterreno. Si hay que hacer algo, se hace. Yo creo que por ahí pueden ir las expectativas. ¿Y las expectativas que tú tienes al respecto de tus pares? Mis expectativas tienen que ver con que ellos sean de ayuda para mis consultorías. Independiente de que a veces todos estamos en muchos procesos de consultoría a la vez y sabemos que cada uno tiene sus tiempos. Pero también me he dado cuenta que cuando uno tiene una duda así como oye chiquillos, nos podemos juntar que tengo tal punto. Tratamos de todos coincidir y estamos y la hacemos. Y eso yo lo valoro bastante. Que tengamos por lo menos la posibilidad. A veces quizás no podemos solucionar el problema, pero igual lo conversamos. Y eso ya te da de igual forma una posibilidad de solucionar el tema, de ver otro punto de vista. También siento que la gran mayoría de nosotros somos aperrados
y yo creo que eso es una gran ventaja. Somos todoterreno y todos tienen habilidades diferentes, unos más cercanos, otros más intelectuales, otros más dicharacheros. Algunos se fijan más en los números, otros más en las personas. También tiene que ver con las carreras. La gran mayoría somos psicólogos, pero hay periodistas, ingenieros comerciales, asistentes sociales, técnicos en recursos humanos, y eso me gusta, ya que también hay visión de negocio y de persona, y ese complemento hace la fuerza. Ya hablamos de las expectativas que tienes respecto a tus pares y que tus pares tienen respecto a ti. ¿Cuáles crees tú que son las expectativas que tiene la organización respecto a ti? Haciendo la diferencia entre pares consultores en DO y la organización como una institución que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene una estructura, que tiene unos valores. A veces las expectativas que tienen las organizaciones, es decir, los clientes, es que les solucionen los problemas. Y nosotros, más que solucionar los problemas, nosotros ayudamos más a pensarlos y proponer espacios de mejora. Pero los problemas los solucionan ellos. Aprendí que uno sí puede resolver algunos problemas puntuales a las personas en la organización, pero hay una gran posibilidad de que vuelvan a ocurrir si las personas no generan conciencia en la estructura organizacional del problema. Por más que se lo solucionemos, va a volver a pasar. Y siento que eso sería como ser un maestro chasquilla que arregla el día y se va. Pero el problema de fondo sigue, y podría ser bueno para este maestro chasquilla porque lo van a llamar de nuevo, o puede ser malo, ya que en una de esas van a llamar a otro que sí crean que les va a solucionar el problema de fondo. Entonces, creo que las expectativas que tienen los clientes respecto a los consultores son principalmente que te llaman y te dicen, mi equipo está mal y quiero que esté bien, y te la dejan ahí y dicen, yo quiero que me solucione el problema. Entonces nosotros decimos, yo no soluciono problemas, soy un generador de conciencia que a través de esto soluciono problemas. Yo creo que esas son las expectativas que tienen los clientes del consultor, de cómo ayuda a solucionar los problemas, pero el tema va mucho más allá, tiene que ver con estructuras y la manera de hacer las cosas que tiene esa organización. ¿Y tú logras cumplir esas expectativas? Como ejemplo, puedo contar una experiencia que tuve con un cliente en una empresa multinacional. Me pidieron ayudar a una persona que era clave en la gestión financiera de la organización en Chile. Sin embargo, esta persona tenía conflictos con otras áreas, lo que generaba tensiones importantes. A pesar de ser indispensable para la organización, tanto que querían trasladarla a la casa matriz en Costa Rica, su comportamiento estaba afectando el entorno laboral y los resultados de la empresa. Lo que me solicitó la organización fue apoyo para que esta persona cambiara su forma de actuar. No obstante, rápidamente entendí que el problema no radicaba únicamente en esta persona, sino en la interacción entre los sistemas y las otras personas. Les expliqué que no se trataba de señalar culpables ni de resolverlo con una intervención puntual. Lo abordé como un proceso de conversación bidireccional para crear espacios de diálogo, ajustar expectativas y facilitar relaciones laborales más saludables. Un aspecto clave fue dejar claro que no iba a convertir a todos en amigos. No es realista esperar que las personas se hagan amigos solo porque se les indique. Más bien, enfoqué el trabajo en promover interacciones respetuosas y constructivas, alineadas con los objetivos de la organización. También ayudé a aterrizar las expectativas del cliente y a concretarlas de manera práctica y realista. Muchas veces ocurre que el cliente tiene una expectativa de nivel 10, pero el óptimo es el nivel 7, el cual es completamente satisfactorio y alineado con el cumplimiento del objetivo, y yo, en esa oportunidad, logré un nivel 8. Es importante aclarar esto desde el principio para evitar malentendidos y conflictos. Como tú me cuentas eso, justamente, literalmente, bajando del 10 al 8 y del 8 al 7, tiene un poco que ver con frustrar un poco al cliente, en el sentido de no solamente no hacer cumplir su expectativa, porque los objetivos van cambiando y se van desarrollando, pero tiene que ver un poco con enfrentar a la realidad al cliente, y eso implica un poco de frustración. ¿Cómo lo vives tú eso? Tener que frustrar a tu cliente. Es parte de... estoy hablando de una buena frustración. Yo creo que es parte de la vida. Disculpa, entonces tiene que ver con una frustración de entregar herramientas y no desoladora. Exacto. Tiene que ver con generar una frustración para que exponga la realidad de esa empresa. Tiene que ver con generar procesos que sean alcanzables. Entonces, si la empresa tiene la voluntad de querer ser los mejores de Chile, perfecto, ningún problema. ¿Pero tienen las condiciones y los recursos necesarios para ser los mejores de Chile? Por ejemplo,
¿Tienen un sueldo de mercado para que las personas estén contentas y sean los mejores? ¿Tienen en la infraestructura? ¿Tienen optimizados sus procesos para ser los mejores? Entonces, cuando empezamos a plantear estas preguntas, los clientes empiezan a decir que no tienen todo eso y que claramente son básicas para cumplir las expectativas de ser los mejores de Chile. Por ejemplo, una organización quería generar equipos de alto desempeño y tenía problemas en pagar horas extras. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las personas se involucren, que le den sentido a su labor, si aún no se soluciona un tema tan básico que es el de las horas extras? Entonces, es como poner los pies en la tierra, y esa frustración hace reflexión, y esa reflexión hace cambio. Y tú sentado ahí frente al cliente y pensando lo que te está diciendo él, y pensando, tengo que frustrar a esta persona. Cuando se frustra, ¿cómo reaccionas ellos ante ti? ¿Tú sientes ansiedad? ¿Tú cómo te sientes? A veces los clientes te dicen, ustedes no se la pueden, pero igual nos invitan a conversar, y en ese intercambio algunos llegan a entender y reflexionar, y logran darle sentido a lo que proponemos. Nosotros proponemos algo, pero no se trata de imponer nuestra idea, sino de trabajar en conjunto con el cliente. Cuando los clientes ven que no somos como el típico maestro chasquilla del que te hablaba antes, sienten mayor confianza. Hay situaciones donde, por ejemplo, y ocupando la analogía de la construcción de casas, un cliente dice, tengo una casa de 1 piso y quiero que sea de 7, ¿se puede? Y yo respondo, sí, por supuesto que podemos. Pero luego le preguntamos si tienen los permisos de edificación, y el cliente nos contesta, no se preocupen, nosotros los vemos. Sin embargo, al llegar al 4.º piso, nos damos cuenta de que no están los permisos, y quedamos estancados. Por eso, desde el principio decimos, mira, existe una posibilidad, pero estas son las reglas municipales. No se puede construir una casa de 7 pisos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el máximo permitido? Son 4 pisos. Entonces les planteamos, ¿te interesan los 4 pisos o prefieres no hacerlo? Porque una de las alternativas puede ser no realizar el proyecto. Al final, ellos pueden decidir si sí o si no, pero las reglas se establecen desde el inicio. A algunos clientes esto no les gusta, mientras que otros llegan diciendo que tienen contactos que pueden conseguir los permisos. Pero la realidad será distinta, y eso nos lleva a aquel dicho, pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros creemos en una visión a largo plazo. Todos en el equipo compartimos este valor. Somos sinceros y reales. Decimos exactamente lo que podemos hacer y nos comprometemos a ello, aunque a veces hay circunstancias que impiden cumplir con lo prometido. Nosotros siempre somos correctos y planteamos alternativas. Algunos lo toman bien, mientras que otros piensan que no somos capaces. Pero no se trata de no poder hacerlo, sino de actuar con responsabilidad y ofrecer opciones claras desde el principio. ¿Cuáles son los principales conflictos con que te encuentras ejecutando tu rol? Hemos hablado de varios, de la frustración, también las expectativas, un poco las dificultades de la coordinación o desarrollar conocimiento en conjunto que tiene que ver con la tarea, porque tú me explicabas, y así lo entendí yo, corrígeme, que tiene que ver con la tarea, con la naturaleza de la tarea, que de la organización mismo, porque la organización provee espacios, al parecer, de libertades para poder asociarse, pero la tarea misma muchas veces obstaculiza estos procesos. Profundizando un poco más en eso y en otros aspectos, ¿cuáles crees tú que serían los principales conflictos al ejecutar tu rol, tanto en tarea y relación? Uno de los principales conflictos o dificultades que enfrentamos es la resistencia al cambio. Hay personas que han estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo y no quieren cambiar porque piensan, ¿para qué voy a cambiar si esto funciona bien? Sin embargo, el cambio de mentalidad implica mostrarles que pueden hacerlo mejor, que puede funcionar mejor y que eso puede traer beneficios para ellos, como ahorrar tiempo, mejorar la calidad de vida, obtener bonos, entre otros. Este desafío está ligado a la cultura, al contexto y a la idiosincrasia chilena. Somos uno de los países que más trabaja pero que menos produce. Se valora mucho al que llega temprano y se va tarde, porque eso es lo que se observa, pero no se pone atención a la productividad. Hay personas que llegan tarde y se van más temprano, y aún así son más productivas que otras. Sin embargo, para la organización y sus pares, parece mejor quien pasa más horas en el lugar de trabajo. Esto se relaciona con un concepto que trabajamos mucho aquí en la consultora, la tarea y la contribución. Por lo general, hay gente que realiza muchas tareas pero genera poca o ninguna contribución.
Uno de los grandes desafíos que enfrentamos, además de la estructura misma de la organización, es con algunos trabajadores de esa misma empresa. Algunos de ellos logran darle sentido a lo que hacemos y otros no. Por ejemplo, nos ha pasado en algunos cursos de capacitación con 40 personas, donde 35 encuentran extraordinaria la relatoría y consideran que les será útil, mientras que 5 te dicen que no les gusta, que no tiene valor o utilidad, que nunca quisieron participar, entender o preguntar. Es difícil identificar en un grupo de 40 personas a aquellas pocas que no están interesadas ni comprometidas. Esto tiene que ver con la actitud de las personas. Además, en algunas ocasiones, lamentablemente hay personas en puestos clave que no permiten que las cosas funcionen. Por ello, el rol del consultor debe ser políticamente correcto y estratégico. Es importante saber con quiénes trabajar para generar cambios. Por ejemplo, si el gerente de recursos humanos quiere implementar un cambio y, al analizar la organización, identificamos que también se debe trabajar con el gerente de finanzas y el gerente general. Entonces, al involucrar a esos 3 actores clave, el tema queda cerrado. Pero si ellos no quieren participar, difícilmente llegaremos a buen puerto. Lo anterior implica dedicar tiempo, energía y recursos, pero es fundamental para lograr resultados. Creo que una de las cosas que debemos considerar siempre es ser políticamente correctos para poder generar cambios efectivos. Quiero abordar un punto que me pareció relevante y que no lo había pensado, y tiene que ver con el aporte del consultor. Y lo quiero contextualizar así: persona que ocupa un cargo y un rol consultor que pertenece a una organización, que pertenece a una sociedad, que pertenece a una nación. Me parece significativo que tú nombres el contexto nacional y a la idiosincrasia nacional. Y quiero ahondar un poco en eso y preguntarte un poco por el rol del consultor en TO. Aquí en esta organización tiene que ver un poco con cuestionar la idiosincrasia o el contexto nacional. Esto de estar siempre presente y quizás desnaturalizar ciertas cosas o todo. No lo había pensado, pero sí. Nosotros somos seres sociables y nos basamos mucho en las sociedades en que vivimos. Entonces, hay que derribar algunos mitos o creencias, desde la naturaleza misma de los prejuicios nacionales. Por ejemplo, la gente dice que el chileno es flojo por naturaleza, y puedo estar de acuerdo o no. ¿Pero qué hacemos para cambiar? Nosotros tenemos una gran oportunidad de entrar a las organizaciones que impactan en Chile, y claramente tenemos organizaciones que impactan en las personas y que pueden generar un cambio, como por ejemplo empresas de servicios básicos, organizaciones estatales, etc. Para mí esto es un gran desafío. Tenemos la posibilidad de socializar con las personas y de generar cambios. Tal vez esto es un ámbito mucho más elevado y puede que no se cumpla del todo, pero lo tengo como una meta, un objetivo: hacer mejores personas. Cuando nosotros como consultores intervenimos en las empresas en temas de comunicación, calidad de vida, protocolos de servicio y atención al cliente, siempre planteamos la pregunta: ¿qué significa atender bien? Atender bien significa, entre otras cosas, que la persona que atiende se sienta bien, y desde ahí, desde una relación saludable, el cliente también tendrá una mejor experiencia de atención. Esta persona que se va bien atendida se relacionará con otra persona de buena manera, y así, sucesivamente, vamos generando conexiones emocionales entre las personas. Entonces, lo que veo es que si nuestro grano de arena tiene que ver con hacer mejores personas, las cosas se van replicando. Muchas de las cosas que nosotros hacemos no solo impactan en la organización, sino que también impactan en la vida misma de las personas. Cuando las ayudamos a ser más conscientes de cómo comunican, de cómo trabajan, del rol que tienen y del impacto que pueden tener en otros. No solamente intervenimos en la organización en sí, sino también en su vida misma. Pero claro, también está la realidad chilena en la que hay personas que tienen trabajos de mierda, con tiempos de traslado de 1 hora y media de ida y otra 1 hora y media de vuelta. Son 3 horas diarias de traslado, lo que equivale a prácticamente 11 horas ligadas al trabajo. ¿En qué momento duermen? ¿En qué momento ven a sus hijos? Lo anterior da para reflexionar, ¿cierto? Pero bueno, como te decía, yo creo que los consultores trabajamos para las personas, y las personas son quienes conforman las organizaciones. Cada individuo cumple muchos roles en su vida, y si nosotros como consultores ayudamos a mejorar el rol de trabajador en el que las personas invierten tanto esfuerzo, es probable que eso repercuta positivamente en otros roles, como padre, madre, abuelo, abuela, amigo, amiga, hijo, hija, etc.
Si abordamos ese rol de trabajador y además contribuimos a mejorar otros roles importantes, entonces ahí se puede generar una contribución para crear mejores ciudadanos, mejores chilenos, mejores personas. Yo creo que si todas las organizaciones tuvieran en cuenta esto, sería un mejor país. Y la organización en que tú participas busca mejores personas, ayuda a contribuir a los participantes, o sea, a los consultores en DO. ¿Esta empresa consultora o las empresas clientes de afuera? Esta Yo creo que sí, pero hay cosas que hacer y mejorar. Desde lo que te decía de la gestión del conocimiento y de que el día a día nos consume, y por eso es que a veces no nos damos el tiempo para reflexionar. A mí me ha pasado que, al finalizar mis consultorías, se me acercan los trabajadores y me dicen, gracias. Y eso para mí es muy significativo. Te lo comento porque yo en otra pega, trabajé en capacitaciones haciendo clases a gente en situación de calle y en la ceremonia de graduación, mis alumnos me decían, profe, encontré pega, y ya eso para mí es muy valorable, ya que yo le di algo valioso a ese alumno y generé un impacto tanto en su familia como en sus cercanos. Y claramente este alumno entrega su contribución a la organización en la cual comenzará a trabajar. Por otro lado, a veces las organizaciones ven a las personas como un número que se puede modificar y listo. En este contexto, los consultores tenemos un rol importante que debemos cumplir, pero ese es un desafío muy grande y amplio que no se cumple por completo. Además, es claro que a través de una sola intervención no se puede lograr hacer mejores personas. Pero si logramos que una persona encuentre sentido en lo que dijimos, para mí ya es motivo de satisfacción. También me ha pasado que en los procesos de consultoría, las personas suelen darse cuenta de que no son felices en su trabajo actual y deciden renunciar. En ocasiones, otros colegas consultores me preguntan cuál es el beneficio para mi cliente, es decir, la organización que paga por mis servicios. Mi respuesta siempre es que el beneficio radica en no tener a una persona que no entregaba su 100%, alguien que estaba constantemente peleando por todo y generando problemas. Después de un tiempo, a veces me encuentro con esa persona que renunció en otro contexto y me cuenta que han conseguido otro trabajo y que está contento y feliz. Esto reafirma mi enfoque que siempre ha estado centrado en las personas. No quiere decir que no me preocupe por los objetivos organizacionales de mis clientes, pero mi prioridad siempre será el bienestar de las personas. Y ahora centrándonos un poco más en el rol de consultora en esta organización, ¿cuáles crees tú que son las principales tensiones que se ve afectado al consultor acá? No estoy hablando necesariamente de la tarea, porque de la tarea hemos hablado harto, sino más bien desde la vivencia. ¿Cómo crees que el consultor de esta organización lo vive? Primero, el adaptarse constantemente al cliente. Eso a veces nos frustra mucho, porque tenemos muchas ideas e hicimos trabajos y gastamos tiempo y todo eso a la basura. Segundo, creo que también hay un tema comunicacional interno en la consultora, que debiese mejorar. No es malo, pero debiese mejorar y que podríamos ahorrarnos hartas cosas con respecto a nuestras labores cotidianas. También está el tema de la multiplicidad de tareas. Yo creo que también eso cansa. Multiplicidad de tareas, o sea, desde el mismo rol o de distintos roles. En nuestra labor desempeñamos distintos roles. Por un lado, realizamos capacitaciones y visitas a clientes. Sin embargo, esto conlleva un desafío adicional, ya que muchos de nuestros clientes están lejos, y esta distancia también genera desgaste. Además, debido a que nuestro equipo no es muy numeroso, a veces enfrentamos dificultades. Hace poco tuvimos una situación que ejemplifica bien este desafío. Estábamos trabajando con un cliente, pero cada consultor se encontraba en lugares distintos. Uno estaba en Concepción, otro en Viña del Mar y otro en Valdivia. En este contexto, no se generan procesos de conversación fluidos, y puede pasar una semana sin que logremos conversar entre nosotros. Es decir, cumplimos con nuestras tareas y hacemos lo que debemos hacer, pero no llegamos a generar las conversaciones que realmente son necesarias para la coordinación y el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Y cómo se logra sobrellevar eso? Teniendo en cuenta que el propósito de la organización está, al parecer, en el conocimiento para ti, está en generar conocimiento. ¿Cómo se logra sobrellevar en esta organización? Y cómo el consultor en DO logra al final traspasar por esta vivencia y cómo lo logra. Generar conocimiento, pero también conciencia, es algo que considero fundamental. ¿Cómo lo logramos? Contamos con un mecanismo clave. Todos los viernes tenemos una reunión obligatoria. Esta instancia nos permite, de manera cómoda, entender en qué está cada uno y cómo puede contribuir al equipo. Creo que esto es sumamente importante,
ya que forma parte de nuestra cultura organizacional. Todos debemos participar en esta reunión. Si alguien no está presente, generalmente es porque está con un cliente. Por ejemplo, en este momento, una de nuestras consultoras está en Chuquicamata, por lo que no podrá asistir, pero el resto del equipo sí estará presente. En estas reuniones observamos el estado de cada integrante y analizamos cómo podemos apoyarnos mutuamente. Por eso, considero que esta herramienta es altamente valiosa, ya que no todas las consultoras implementan algo similar. En otras empresas, cada jefe se reunía con sus colaboradores de manera individual y en espacios separados, lo que limitaba la visión global del equipo. Sin embargo, aquí todos sabemos en qué está cada uno, lo que facilita el trabajo en conjunto. Me gustaría aplicar este modelo a otras áreas. Hemos intentado desarrollar algunas iniciativas, por ejemplo, ciertos modelos de trabajo y estrategias, pero en algunas ocasiones han quedado inconclusas. Esto refleja algo muy común en el día a día. A veces estamos tan ocupados con nuestras tareas que corremos el riesgo de perder de vista los objetivos generales. Es fácil que suceda, porque en las organizaciones suele ocurrir. De hecho, nosotros mismos nos hemos encontrado con esta situación. No sé si con esto respondí tu última pregunta, pero esta es mi reflexión sobre el tema. Justamente esa fue la última pregunta, y nada más que agradecerte por tu participación y tu tiempo. Me encantó participar en esto. Además, me ayudó a reflexionar sobre ciertos aspectos. Para lo que necesites, cuenta conmigo. Muchas gracias por esta entrevista.